Cuba Información. Resorgirán para unirse en el ser y sortirán los santos ya no habrá. Vamos a conversar con Nicolás Hernández Guillén. Él es el presidente de la Fundación Nicolás Guillén de La Habana, acerca de diferentes asuntos. Por ejemplo, la guerra cultural. Él ha participado en un simposio, en una mesa de diálogo sobre este asunto, la guerra cultural contra Cuba, o la guerra que se hace desde los centros de poder de Estados Unidos frente a intelectuales y agentes de la cultura cubana en estos momentos, en el marco de, bueno, pues del bloqueo económico, del bloqueo cultural también contra Cuba. Nicolás, ¿sobre qué estuvisteis hablando o qué aspectos tratasteis en esta mesa? En efecto, José, como dices, estuvimos hablando sobre la guerra que también en el campo de la cultura lleva a cabo Estados Unidos contra Cuba. Pero me gustaría aprovechar la ocasión para decir que realmente, desde el punto de vista cultural, Estados Unidos está en guerra con el mundo. No es solo contra Cuba. Estados Unidos está en guerra contra el mundo. Estados Unidos está intentando conseguir una hegemonía cultural global. Pretende que su cultura, que es realmente, en muchos sentidos, indeseable, o sea, hay muchos elementos valiosos en la cultura de los Estados Unidos como en la de todos los pueblos de este mundo, pero hay muchos elementos indeseables. Esos elementos indeseables, por ejemplo, como la intolerancia, el racismo, el egoísmo, la insolidaridad, de la que uno ve constantemente expresiones en los acontecimientos que tienen lugar en esa sociedad. Ayer yo comentaba que, por ejemplo, sabemos que hace unas semanas atrás hubo una masacre terrible en una escuela de Estados Unidos, en una escuela primaria de Estados Unidos. Murieron niños pequeños. Y sin embargo, ese país ha sido incapaz de intentar aprobar alguna forma de legislación que trate de poner algún remedio, ni siquiera total, algún remedio. Ni eso han conseguido. Entonces, ¿y por qué no lo han conseguido? Bueno, porque la política esencialmente estilo corporativa, en el que los electores son clientes, la política clientelar hace que un político que intente promover alguna forma de control, de regulación, de el empleo de las armas dentro de la sociedad, corre riesgos electorales. Si tú me preguntas, yo creo que uno de los grandes logros que han tenido las élites capitalistas en Estados Unidos ha sido haber logrado educar en amplias zonas de esa sociedad ese tipo de valores. Claro, han tenido como premisa para el éxito haber definido como criterio principal de valor, de virtud, la ganancia. Una sociedad que tenga como criterio principal de la virtud ciudadana la ganancia, el incremento de la ganancia, realmente hay pocas esperanzas de que pueda educar los valores que sí son necesarios. Los valores como la solidaridad, como la generosidad, como la preocupación por el interés colectivo. Entonces, esos valores que a mi modo de ver son imprescindibles para Cuba, y luego, si hay tiempo, te haré algún comentario en relación con el rol que esos valores han tenido en el caso nuestro, pero que yo creo que son imprescindibles para el mundo entero, para que el mundo pueda enfrentar los grandes retos que tiene. Pues es necesario
que las personas sean capaces de pensar en el interés colectivo, que las personas sean capaces de actuar sin egoísmo, que sean capaces de actuar con generosidad, que sean capaces de actuar con solidaridad, incluso si es necesario renunciar a alguna pequeña cosa en aras de que quien no tiene nada tenga un mínimo de bienestar. Hace falta esos valores porque si no, no va a tener lugar. Y eso vale para el cambio climático, vale para todo, para todos los problemas que la humanidad tiene que resolver. Ahora mismo acaba de enfrentar la humanidad una terrible crisis sanitaria con la COVID-19. Bueno, pues hemos visto abundantes muestras de egoísmo que han impedido que las vacunas llegaran a todas partes. Cuando uno ve cuáles son las cifras de vacunación en países de África, por decir algo, son realmente una vergüenza para la humanidad, pese a que se creó un mecanismo supuestamente encaminado a permitir la llegada de las vacunas a esos países, le llamamos COVAX, se anunció con gran júbilo por parte de la Organización Mundial de la Salud y otros países desarrollados. El mecanismo realmente no ha funcionado. Yo creo que Cuba tenía plena conciencia de que no podíamos esperar en las circunstancias del mundo contemporáneo porque la generosidad de las naciones ricas llegara hasta nosotros a propiciarnos las vacunas, los medicamentos para combatir la COVID. De ahí la prioridad que la nación le dio desde un principio al propósito de salvar vidas, que fue la consigna central y casi única, salvar vidas. Y nuestros científicos, porque tienen esos valores, se pusieron a trabajar en el desarrollo de las vacunas. No con la esperanza de obtener de alguna farmacéutica un bono de miles de millones de dólares. No iban a obtener demasiados beneficios materiales, porque lamentablemente no se los podemos ofrecer, pero sentían la obligación de producir las vacunas. Y trabajaron así incansablemente hasta lograr las vacunas. Pero no fueron solo los científicos, fue también el pueblo. O sea, fueron bajo la orientación de las autoridades, del gobierno, de ese gobierno que es continuidad, pese a la que le pese y duélale a quien le duela, se pusieron a trabajar. Y el pueblo lo respaldó. ¿El pueblo cómo? Así, yo aún recuerdo con emoción ver las filas de las madres con sus niños en los brazos, llevándolos a los ensayos clínicos para probar la efectividad de las vacunas que los iban a proteger a ellos y al resto de los niños cubanos. Bueno, tiene que haber ahí un espíritu, una gran confianza primero, para que madres lleven a sus hijos pequeños a eso. Tiene que haber una gran cohesión social, porque luego cuando decidimos vacunarnos, lo hicimos a un ritmo que me parece que pocos países en el mundo lo hicieron. O sea, el pueblo se cohesionó alrededor de eso, sabía que era un interés. En otros países, y perdona que vuelva a mencionar a Estados Unidos, pero es que cuando voy a buscar malos ejemplos, los primeros que me saltan son los de Estados Unidos. En Estados Unidos se desarrollaron grandes movimientos antivacunas, gente que enarboló el derecho a su libertad individual por encima de la salud de todos. No importa si se morían 2 millones, 3, no era importante. Él sentía que tenía el derecho a no vacunarse, aunque el enfermarse pusiera en riesgo la salud de todo el resto de la sociedad. Una segunda y última pregunta, Nicolás. Te quería preguntar alrededor del asunto de la guerra cultural. En la actual coyuntura difícil de Cuba, en el que han sido visualizados, vamos a decir, algunos conflictos, ¿no? en el campo de la intelectualidad y de las personas que trabajan en el campo de la cultura, ¿piensas que esta guerra cultural ha tenido algún resultado
para Estados Unidos? Es decir, ¿se han abierto nuevas brechas? ¿Cómo está esta situación? A ver, es una situación muy compleja la que vive el país. Es una situación propicia para que todos los enemigos de la revolución se apresten a unir todos los recursos que tengan a su alcance para ver si es posible ahora, en medio de tantas dificultades, conseguir los propósitos que han pretendido durante mucho tiempo. Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia, tiene una larga experiencia. Ayer yo comentaba de eso. Me refería al libro de Francis Stonor Sanders, la CIA y la Guerra Fría Cultural. Ahora, si tú quieres, quizás con más recursos. En aquel momento tuvieron que improvisar un Congreso de la Cultura, un Congreso por la Libertad de la Cultura, para intentar que el mensaje se difundiera. Ahora es mucho más fácil. Ahora, con una computadora, bueno, dinero, eso sí hace falta mucho dinero. Puedes poner a funcionar fábricas y empezar a divulgar informaciones falsas, informaciones tendenciosas. Puedes empezar a hacer virales mensajes, falsamente virales, mensajes encaminados a caracterizar al Estado cubano como un Estado fallido, como si la ciudadanía no tuviera confianza en su dirección. Y eso algún efecto puede tener. Claro que lo puede tener. La sociedad cubana es diversa, ¿sí? Y hay quienes tienen más firmeza en las convicciones, otros tienen menos, no es homogéneo. O sea, es una sociedad, primero que hicieron hombres y mujeres. Recuerdo una canción de Pablo que decía, no vivo en una sociedad perfecta, ¿sí? Es una sociedad que han hecho mujeres y hombres. Algunos errores hemos cometido, sin duda también, y cada vez que cometemos un error, en cualquier cosa, en un programa de construcción de vivienda, en una indicación o una orientación que no refleje toda la sensibilidad que la dirección de la nación quiere que se tenga sobre esos temas, es un espacio que se abre por donde pueden filtrarse estos mensajes encaminados realmente primero a socavar la unidad de la nación. Quizás la unidad de la nación ha sido uno de los valores centrales que nos ha sostenido y tiene que ver nuevamente con la cultura, porque la unidad de la nación es parte de las transformaciones culturales que la Revolución de enero de 1959 puso en marcha y logró dotar a nuestra identidad cultural de valores que nos conducen a eso, a preservar nuestra unidad. Pero no es monolítica, no somos un bloque, ¿sí? Hay unidad, hay cohesión social, pero también hay personas con otra apreciación, con otra visión y por supuesto esta guerra cultural que se nos hace encuentra espacio. Y encuentra espacios también a veces en representantes del sector de la cultura artística, porque la cultura es más que la cultura artística, pero bueno, de la cultura artística, que se han dejado seducir, bueno, por las posibilidades de ganar más dinero, ser más reconocidos. Bueno, es su elección, allá ellos. Algún día pensarán si actuaron bien o actuaron mal, es su problema. Pero yo creo que para la gran mayoría de la nación, aún viviendo en medio de enormes dificultades, muchas de las cuales, o sea, está claro, el bloqueo es el principal obstáculo al desarrollo económico social de la nación cubana. También hemos cometido nosotros errores, no lo hemos hecho todo bien, ¿no? Tenemos la obligación realmente de hacerlo cada vez mejor. A esa obligación nos convoca cada día un presidente, que yo creo que es un presidente excepcional el que tenemos realmente. Creo que es realmente un hombre excepcional por su honestidad, su valor moral, su integridad, su dedicación al servicio de la nación cubana, ¿no? Y él nos convoca constantemente a ser cada vez mejores y tenemos la obligación de serlo.
porque son muchas las dificultades que enfrenta hoy la nación cubana, y algunas de las dificultades las hemos padecido por mucho tiempo, porque entre otras cosas es un bloqueo que dura ya 6 décadas, ¿no? 6 décadas. Pero yo creo que sí, que saldremos adelante, José. No va a ser fácil, pero tengo esa convicción. Yo siento que aquí comparto el optimismo, digamos, que mi abuelo tenía siempre frente a la adversidad. Hay un gran poema de mi abuelo que es la elegía a Jesús Menéndez, un gran líder obrero cubano asesinado. Y mi abuelo escribió uno de sus más grandes poemas a este líder, y después de describir toda la tristeza de lo que el asesinato de Jesús Menéndez significó, termina expresando la esperanza en unos versos con los que me gustaría concluir, si se nos acabó el tiempo. Los versos dicen así: fue largo el viaje y áspero el camino, creció un árbol con sangre de mi herida, canta desde él un pájaro a la vida, la mañana se anuncia con un trino.